Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Spirito, lo posso sentir. Oh Israel, è l'amor del Signore, santa città, quanta sei già, tra le nuvole verrai. Oh Israel, svegliati, trasformati, alzati, il nostro sole sulla terra splende già. Oh Israel, trasformati, alzati, il nostro sol sulla terra splende già. Escúchate, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas.
en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Entonces ya vimos cómo el escritor Gabriel García Márquez se encontró en las calles de la ciudad capital de Colombia una edición espúrea, una edición pirata de su obra El amor en los tiempos del cólera. Cólera fue la que tuvo que darse cuenta que sus contemporáneos paisanos eran creativos e ingeniosos como él, pero para el mal. Y pues estaban usurpando, estaban robando el trabajo de mucha gente trabajadora, honesta, los que cortan el papel, los que venden la tinta, en aquel tiempo serían, no sé qué tipo de imprentas se usarían en el año 85, no creo que sea nada digital, serían tipógrafos y bueno, toda esa clase de personas trabajadoras. Hay un enjambre de cortadores, de cosedores, diagramadores, fotografía de portada, bueno, todos los diseñadores gráficos, todo un personal de la casa editorial que deriva su sustento de la obra que se coloca en el mercado y genere ganancias. Es lo que permite que haya esto y se pagan impuestos. Entonces hay salud, hay educación, hay vías, hay alumbrado público y hay corrupción en el país, porque si no hubiera impuestos pues no habría bandidos, etcétera. Entonces hay para todo el mundo, pero los piratas no van a pagar impuestos y no están generando toda esa clase de impuestos ni están moviendo la economía de esa manera, sino pues como no les interesa una buena calidad, sino simplemente engañar al público, entonces la persona que quiere solamente satisfacer su deseo, pues compra el producto pirata y bueno, sostiene esa paraeconomía o economía marginal, y por eso y por otras 999 razones los países tercermundistas están en esa posición, exactamente. Hay quien se consuela de ser el tercero, o sea, de alguna manera alguien se inventó las medallas de plata y de bronce en los podios, premios para el segundo y tercer lugar, pero originalmente no eran así. Como lo describe el apóstol Pablo, hablando de los Juegos Olímpicos, todos en el Estadio de la Verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, no era 3. ¡Ay! Quedé tercero, gané la de bronce. No, era ganó o no ganó. Era coronado o no era coronado. Era una corona de laureles para el ganador. Era sencillamente el ganador, y es que esa es la realidad. Uno gana o no gana,
Si no gana quiere decir perdió. Así llegue a un segundo detrás, perdió. Pero ganó, salió en la prensa, le dieron medalla, lo felicitaron. Bueno, eso ya son los contentillos que nos hemos inventado para poder hacer de los juegos y de las competencias deportivas un gran negocio. Entonces se necesita que la gente esté contenta y haya premios y haya pan y circo. Bueno, otro ejemplo bíblico pusimos, un caso dramático que fue el de Jefté de Galaad. ¿Sí? Entonces dice que en el libro de Jueces, capítulo 12, se reunieron los varones de Efraín, pasaron hacia el norte y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste? Etcétera, etcétera. Es una vieja rencilla y un viejo conflicto. Y entonces ahí está el Richie Rey y su jala, que sí, que no, que jueque. Y entonces dice que entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín. Entonces, ¿por qué? Porque los habían insultado. Les dijeron: ustedes son fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas. Entonces los galaditas tomaron los vados del Jordán. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, porque pues es algo, ¿sí? Como mis amigos de Cartagena de Indias, se comen la R. Entonces, si se esforzaran mucho, podrían ir a la carnicería y dirían: por favor, véndame una libra de carne. Trabajando con ciencia, pero en cualquier momento baja la guardia y le dice: pero que no esté gorda. Entonces se van a dar cuenta que es de Cartagena. Asimismo, pues los de Efraín no podían pronunciar ese sh del SH que nosotros vemos ahí en el español. Entonces, ¿qué les pasaba? Pues no podían pronunciar correctamente, dice, y entonces les echaban mano y los degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron 42,000 de los de Efraín. Imagínate la masacre, el genocidio que hubo en esa ocasión. Jefté, uno de los héroes de la fe que está ahí en Hebreos, capítulo 11. Entonces, bueno, hay batalla entre hermanos, ¿no? Hay que aclarar que son israelitas los unos y los otros. Entonces, no, cuando nosotros hemos tenido problemas con hermanos, pues realmente no es nada junto a lo que nos dice la Biblia. Eso era degollando de a 40,000, de a 42,000. Entonces, claro, que una mala palabra y una mala cara y un ceño fruncido no es nada junto a lo que hacían los pioneros de este Israel según la carne. Pero el punto es, se parece Sibolet a Shibolet. Asegurémonos que la boleta tenga los sellos, los hologramas, las marcas de agua los tenga, que la entonación, que la pronunciación, que el libro no sea, que se parezca, que porque es amarillo es ya. No. Asegurémonos, cerciorémonos, hagámosle todo el seguimiento
a eso para que no vaya a ser una imitación. Bien, bueno, trazamos una línea ahí. Ahora veamos. Hagamos una sencilla consideración. Es muy diferente caerse del borde del andén hasta la calle, que son como 15 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros, a que si caes de un quinto piso. ¿Ves? Entonces, te puedes torcer un tobillo si das un mal paso del andén a la calle, porque es un peldaño, es un escalón. Te puedes caer, te puedes aporrear, pero si te caes de un quinto piso, pues déjame decirte, claro, hay casos de supervivencia, pero estamos hablando de que las posibilidades de que quedes como una compota, como un puré de papa, son muy altas. Pues más del 99,9% de probabilidades de que te vas a matar. ¿Ves? Entonces, todo depende. Si en los ejemplos que hemos puesto, bueno, pues García Márquez ya es un hombre rico, no ganó tanto, pero recupera un poco y con el siguiente libro se desquita y ya no lo saca más en Colombia. Solo lo vende, pero lo edita en otra parte. Y ya solucionado el problema. Los amigos que quedaron en Medellín, pues bueno, se desquitan, van al Parque Lleras, conocen, pues como les decía, pues ir a Medellín es un paseo maravilloso. Y bueno, pues habrá otro día, another line, another place. Entonces, otro día, en otro lugar, verán a su artista favorita y se acabó. Pero, si no, pues, ya, a morderse el codo. Pero no es una pérdida irreparable, como la que hablábamos. ¿Qué precio dará el hombre por su alma? Si no hubiéramos tomado el barco que les conté con la hermana Paloma, pues en últimas es una incomodidad y oler a chivo y todas esas cosas, pero no era el fin del mundo. Pero si vienen los enemigos y suena la trompeta y se piensa que es de fiesta y todo el mundo, ¡uy, fiesta! Entonces sacan los panderos y sacan las flautas, y cuando ven es que llegaron, por ejemplo, los amalecitas y les encuentran con un pandero. No, pues es el fin. ¿Ves? Sería terrible, no hay tiempo de corregir. No se trata de, bueno, vamos a pasear por las calles de Medellín y vamos a montar en el metro y en Metrocable y esas cosas. No. Tranvía que tiene Medellín también. Entonces, una ciudad muy cosmopolita. No, sería el fin. Entonces, hay imitaciones que nos producen una pérdida. Si te engañan con un billete de $100, pues es una pérdida grande. O si es de 100 euros, pues claro. Si es de 50,000 pesos, pues es una pérdida, claro, significativa. Pero no es el fin del mundo. Se puede recuperar. Este es el punto, que estemos apercibidos para que nuestros sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal, lo que está correcto, lo que es lo original y lo que es la falsedad. ¿Ves? Hay falsos amigos y pues esos, entre más pronto los identifiques y los pongas a metros, a kilómetros, a millas, estás ganando.
¿Se parecen? Sí, como se parece Shibolet a Sibolet. Como se parece matar los amalecitas, pero perdonar unas vacas y unas ovejas y un rey. Se parece como las boletas de mis amigos. Tenían que parecerse, tenía que decir gran concierto de Madonna, lo mismo. Todo igual a las demás. No puede salir con Bugs Bunny ahí. Obvio, tiene que ser la misma boleta. Pero el ojo entrenado ve la diferencia. Entonces, la madurez viene por el ejercicio de los sentidos ejercitados en el discernimiento. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Prepararnos para ver, para oír, para oler, para palpar, percibir la diferencia. Porque la religiosidad y la espiritualidad tienen ciertos puntos de contacto que para el ojo no entrenado, que para el oído no culto, se parece. Personas que piensan que cualquier cosa es música. No. Y que cualquier sabor es bueno para comer. No, tienes que preparar el ojo, el oído, el paladar, el tacto. Un relato corto. Se estaba disputando entre varias doncellas quién era la verdadera princesa heredera del trono. Entonces las dejaron dormir en unas camas recamadas con colchones y plumones y colchonetas rellenas de plumas de ganso, una y otra, cada una sobre un gran montón de blandura, de textura fantásticamente suave. Pero la prueba de fuego es que colocaban un guisante, que es una semilla, como decir un frijol, sin cocinar, debajo de los colchones y los plumones y los mantos blandos sobre los cuales dormían las princesas que disputaban su legítima herencia o derecho al trono. A la mañana siguiente le preguntaron a una de las tres cómo había dormido y dijo, ay, maravillosamente. A la segunda, ay, delicioso. Y la tercera dijo, no, yo no pude dormir. No, ¿quién va a dormir? Eso es una cama tiesa. Yo sentía ya eso todo duro. Entonces, ¿quién era la que había sido criada, formada en una verdadera cuna blanda? Pues la tercera, porque pudo encontrar en su cuerpo la capacidad de sentir que en la profundidad, si fuera por allá 1 metro debajo, había un frijol, una arveja, un garbanzo, algo que le tallaba y no la dejaba dormir. Ahora, espiritualmente, tú eres una princesa, un príncipe. Somos hijos del rey. Entonces, no nos pueden cambiar lo mejor por una mala presentación de nada. Tenemos derecho a la mejor de todas las herencias, incorruptible en todo y aquí en la tierra, la mejor alabanza, la mejor oración, la mejor palabra, la mejor respuesta. Es a lo que tienes derecho. No te pueden cambiar eso por algo que esté por debajo de ese rango. ¿Ves? Aunque se parezca. Ese es el punto. Entonces, bueno, hacemos un alto ahí, hacemos una rayita final y mañana estamos en nuestra
penúltima reflexión para terminar de desmantelar la palabra y poderla hacer asequible a todos. Mis queridos, mañana tenemos esta cita. Aquí me encontrarás puntual como novio feo. Hasta entonces. Como el cóndor de los Andes, volaré hacia ti. Me has llenado de tu espíritu, lo puedo sentir. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya, que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Come el cóndor del leante, volerate. Mi hai riempito col tuo spirito, lo posso sentire. O Israele è l'amor del Signore, santa città, quanta sei già, tra le nuvole verrai. O Israele, svegliati, trasformati, alzati, il nostro sole sulla terra splende già. O Israele, è l'amore del Signore, santa città, tanta sei già, tra le nuvole verrai. O Israele, svegliati, trasformati, alzati, il nostro sole sulla terra splende già. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha